Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar los conceptos básicos del método de las flexibilidades, resolviendo estructuras hiperestáticas a través de la isostática fundamental. Para ello debemos de recordar que las ecuaciones de equilibrio tienen un límite, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura plana, sabemos que en el plano las ecuaciones de equilibrio son tres: suma de fuerzas horizontales, suma de fuerzas en Y y suma de momentos en algún punto igual con cero. Entonces, si yo tengo tres ecuaciones de equilibrio en un plano, a lo más voy a tener tres incógnitas que debo de encontrar con estas ecuaciones de equilibrio. Si el número de incógnitas y el número de ecuaciones es el mismo, el sistema se puede resolver. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una estructura en donde el número de incógnitas es mayor que las ecuaciones disponibles de equilibrio para poder resolverlas? Por ejemplo, en la imagen de la derecha yo puedo observar que tengo una estructura en donde hay más incógnitas que ecuaciones. Por ejemplo, por sencillez, supongamos que en cada uno de los apoyos que están en amarillo solamente existen reacciones verticales. Si es así, entonces tengo cuatro incógnitas, que serían una por cada uno de los apoyos, y solamente tengo dos ecuaciones de equilibrio disponibles, que serían suma de fuerzas en Y igual con cero, suma de momentos en un punto igual con cero, y la tercera ecuación, que es suma de fuerzas en X. Yo ya sé que es igual con cero, pero además es una ecuación que está de más, ya que no tengo ninguna fuerza vertical en el supuesto que estoy poniendo. Entonces, esta estructura es una estructura hiperestática, ya que tengo más incógnitas que ecuaciones. Ahora, ¿cómo resuelvo un sistema que matemáticamente está bloqueado? Es decir, un sistema en donde tengo más incógnitas que ecuaciones. Pues existen dos enfoques principales para resolver un mismo objetivo. El primero se conoce como método de las fuerzas o método de las flexibilidades. En este primer método, mi estructura hiperestática se tiene que convertir en una estructura isostática. Al hacer esta conversión de hiperestática a isostática, voy a notar que mi estructura cumple con las condiciones de equilibrio, pero no cumple con las condiciones de continuidad geométrica. Se está violando la continuidad geométrica al construir mi estructura hiperestática. Entonces, lo que tengo que hacer es corregir esta compatibilidad geométrica. ¿Cómo? Mediante un sistema de ecuaciones que mantenga el equilibrio, pero corrija este problema de geometría. Para hacerlo, me voy a dar cuenta que cuando yo trabajo con el método de las flexibilidades o de las fuerzas, mi sistema de ecuaciones va a estar planteado de tal manera que la incógnita sea una fuerza. Por eso este método recibe ese nombre. Y en las ecuaciones que yo voy a plantear van a aparecer los coeficientes de flexibilidades, que no son otra cosa más que ciertos números que me están diciendo cómo se desplaza un punto cuando se aplican fuerzas unitarias. También por eso el método se llama método de las flexibilidades. El otro gran camino para resolver estructuras hiperestáticas es el método de las deformaciones o de las rigideces. Aquí también partimos de la idea de que mi estructura hiperestática la debo de transformar en una nueva estructura hiperestática, pero ahora esta estructura sí satisface las condiciones de deformación, pero no satisface las condiciones de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues corregir este problema del equilibrio mediante un nuevo sistema de ecuaciones. Cuando hacemos eso, mi sistema de ecuaciones en el sistema de ecuaciones van a aparecer los coeficientes de rigideces. Por eso que el método se llama también método de las rigideces. Y en estas ecuaciones de equilibrio, las incógnitas son desplazamientos o deformaciones. Entonces, también por eso este gran método se llama método de las deformaciones o método de los desplazamientos. Independientemente de cualquiera de ellos que yo utilice, al resolverlo voy a tener un procedimiento para trabajar con estructuras hiperestáticas. Si me concentro en el método de las flexibilidades, podemos ver
que se fundamenta en lo siguiente. Yo tengo una estructura como la que ven en esta imagen, que es hiperestática, está bloqueado, es decir, tengo más incógnitas que ecuaciones disponibles para poder resolverla. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues si el problema es que tengo más incógnitas que ecuaciones, pues voy a quitar incógnitas. Eso se puede visualizar a través de esta estructura en la cual lo que quité fue un apoyo, porque al quitar un apoyo estoy quitando la incógnita asociada a este apoyo. Y esa incógnita que fue una fuerza, que fue la fuerza que aparece en este apoyo para evitar que este punto se desplace verticalmente. Noten que este punto que no debería desplazarse en mi estructura original, en mi estructura isostática fundamental sí se desplaza porque quité el apoyo. Entonces, este es el error que yo le estoy eh, adicionando conscientemente a mi estructura. Entonces, ¿cómo corrijo este error? Bueno, la lógica me dice que si se desplazó porque quité una fuerza en este apoyo, entonces, ¿qué les parece si voy a buscar de qué tamaño tiene que ser esta fuerza para que este punto vuelva a su condición original? Ese es el proceso del método de las flexibilidades, tratar de encontrar de qué tamaño son las fuerzas que corrigen esta problemática que se le induce a mi estructura al convertirla de una hiperestática a una isostática fundamental. Si queremos seguir este método, podemos resumirlo en 5 grandes pasos. El primero, transformar mi estructura hiperestática en una isostática fundamental. Yo ya sé que en esta estructura isostática fundamental, en algunos puntos se van a presentar desplazamientos que originalmente no existen. Tengo que calcularlos. Una vez que yo ya tengo estos desplazamientos, la lógica me indicó que tengo que conocer de qué tamaño tienen que ser las fuerzas en esos puntos para que esos desplazamientos vuelvan a su condición inicial. ¿Cómo voy a plantear toda esta idea? A través de un sistema de ecuaciones que se llaman ecuaciones de compatibilidad, que lo que intentan hacer es restituir la compatibilidad geométrica en mi estructura. Cuando yo lo resuelvo, lo que voy a encontrar van a ser el tamaño de esas fuerzas. Esas fuerzas finalmente las aplico en mi estructura y me va a dar pie a que pueda calcular las incógnitas que me faltan en mi estructura original. Por ejemplo, vayamos más a fondo en el procedimiento. Aquí yo tengo una estructura que es originalmente hiperestática y lo que hacemos es quitarle el apoyo del centro y construyo mi estructura isostática fundamental. Al hacerlo, lo que va a ocurrir es que bajo la acción externa, por ejemplo, representado aquí a través de este sistema de fuerzas, este punto se desplaza verticalmente hacia abajo. A este desplazamiento, delta mayúscula, le vamos a llamar incompatibilidad geométrica y recibe este nombre porque este desplazamiento no es compatible con la geometría original de mi estructura. Recuerden que mi estructura original, este punto no se podía desplazar. Hay una incompatibilidad geométrica representada por la letra delta. Ahora, si lo que ocurrió fue que se desplazó un punto que no debía de hacerlo, la lógica me dice que yo debo de aplicar una fuerza que tenga la magnitud suficiente para que ese desplazamiento se corrija. Es por eso que esta fuerza se va a llamar fuerza correctiva y la vamos a calcular a través de una deformación correctiva mediante los coeficientes de flexibilidades. ¿Por qué digo esto? Recuerden ustedes que los coeficientes de flexibilidades son cantidades que me miden los desplazamientos en una estructura cuando yo aplico fuerzas unitarias. Si estoy trabajando con la teoría elástica, este desplazamiento provocado por una fuerza unitaria, si lo multiplico por 2, quiere decir que estoy calculando el desplazamiento cuando la fuerza ahora tiene el valor del doble de la unitaria. Si la multiplico por 4, quiere decir que el coeficiente de flexibilidad es multiplicado por 4, me está dando el valor del desplazamiento que me provoca la fuerza unitaria cuando la estoy
multiplicándola o afectándola por un factor de 4 y así me voy modificándola. Entonces, ¿qué les parece si yo multiplico el coeficiente de flexibilidades por una cantidad desconocida X? Esa cantidad desconocida X es el valor de la fuerza que yo necesito en el apoyo para corregir la incompatibilidad geométrica. Y eso nos lleva al siguiente paso, el plantear las ecuaciones que me restituyan esto. Es decir, en el método de las flexibilidades lo que yo voy a sumar son desplazamientos. El desplazamiento de la incompatibilidad geométrica más el desplazamiento provocado por una fuerza desconocida a través de los coeficientes de flexibilidades, la suma de todo esto me tiene que restituir el valor del desplazamiento original, que para el problema que estamos tratando en estas diapositivas, en el apoyo es que el desplazamiento vertical era igual con 0. Entonces la suma de los desplazamientos por incompatibilidad geométrica más la suma de los desplazamientos provocados por una fuerza desconocida multiplicada por el coeficiente de flexibilidades debe de ser iguales a 0. Cuando nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones de compatibilidad geométrica, lo que voy a encontrar son las fuerzas correctivas, es decir, aquellas fuerzas que están corrigiendo el problema de las deformaciones que se presentaron en mi estructura cuando la convertí en una isostática fundamental. Estas fuerzas que yo voy a encontrar en aquellos puntos en donde retiré los apoyos van a hacer que mi estructura ahora sea una estructura isostática. ¿Por qué? Porque yo ya encontré el valor de la reacción o reacciones hiperestáticas que tenía. Aún me falta encontrar el valor de las otras reacciones adicionales, pero estas últimas reacciones yo ya las puedo calcular utilizando las ecuaciones de equilibrio. Una vez que yo utilizo las ecuaciones de equilibrio y ya conozco todas las reacciones en mi estructura, yo ya puedo ser capaz de calcular entonces su deformada o los diagramas de los elementos mecánicos. Sin embargo, vale la pena mencionar que cuando trabajamos con estructuras hiperestáticas, es prácticamente un arte elegir qué isostática fundamental voy a utilizar. Bueno, veamos esta estructura que está aquí, que es una estructura que es de 3 claros y tiene las condiciones de apoyo que ven ustedes aquí. ¿Sí? Esta estructura es una estructura que tiene un grado de indeterminación 3. ¿Qué quiere decir que tengo un grado de indeterminación 3? Que tengo 3 incógnitas de más con relación con el número de ecuaciones de equilibrio. Eso quiere decir que necesito liberar 3 grados de libertad o quitar 3 restricciones para los desplazamientos y convertirla en una estructura isostática fundamental. Aquí únicamente se están mostrando 3 opciones de ello. Una es quitar los apoyos intermedios y me quedo con esta estructura isostática fundamental. Otra opción es poner un empotramiento aquí, mantener el apoyo de la izquierda y quitar estos apoyos del medio. Otra opción es incluir articulaciones intermedias. Pero recuerden, lo que ocurre con cada una de estas opciones de estructuras isostáticas fundamentales es que ahora tengo nuevas estructuras que se van a deformar de manera diferente a lo que lo hace la estructura original y debo de ser capaz de calcular esas deformaciones adicionales. Entonces, una clave para elegir la estructura isostática fundamental es que debo de elegir aquella que sea más simple para calcular los desplazamientos en los puntos en donde quité restricciones. Por ejemplo, de estas 3 opciones, la que es más fácil o más simple de resolver es la opción 1. Eso no quiere decir que no se pueda resolver con las demás opciones o con cualquier otra opción que yo quiera plantear. Sin embargo, la opción 1 es la que geométricamente es más fácil para trabajar. Entonces, para concluir, el método de las flexibilidades parte de que tengo un problema hiperestático. Este problema hiperestático no lo puedo resolver puesto que tengo más incógnitas que números de ecuaciones de equilibrio. Entonces, lo que yo voy a hacer es al problema original
le voy a quitar estas restricciones y volverla una estructura isostática, que recibe el nombre de estructura isostática fundamental. Pero cuando yo hago eso, estoy garantizando las condiciones de equilibrio, pero no las condiciones de deformación. Entonces necesito calcular esas deformaciones que se presentan en mi estructura y de alguna manera restituirlas. Entonces lo que voy a hacer es una destrucción de la construcción de la geometría temporal hacia la isostática fundamental. Voy a calcular esos desplazamientos adicionales en donde no están a través de una fuerza desconocida. Cuando yo hago eso, voy a ser capaz de escribir un sistema de ecuaciones que me permita resolver de qué tamaño tienen que ser las fuerzas desconocidas en los puntos en donde quité apoyos y de esa manera corregir mi problema mediante las ecuaciones de compatibilidad. Una vez que yo ya encontré estas fuerzas desconocidas, mi estructura que originalmente era hiperestática, ya la convertí finalmente en una isostática. ¿Por qué digo en una isostática? Porque ahora, después de aplicar el método de flexibilidades, ya encontré el valor de las ecuaciones o de las fuerzas que la volvían hiperestáticas. Entonces, como yo ya tengo las fuerzas externas, los valores de las reacciones que la volvían hiperestáticas, todavía me queda por encontrar las incógnitas en el resto de los apoyos, pero ese número de incógnitas ya va a ser igual al número de ecuaciones de equilibrio con las que dispongo. Y eso, el concepto es de que mi estructura se volvió isostática y ya la puedo resolver. Una vez que yo lo resuelvo, recuerden que el problema de análisis estructural no termina ahí. Yo necesito calcular diagramas de deformación, diagramas de elementos mecánicos como fuerza axial, fuerza cortante y momento flexionante, ya que son estos diagramas los que son necesarios para el dimensionamiento o diseño particular de mi estructura. Bueno, con eso termino este video introductorio del método de las flexibilidades y espero que sea de su interés. Gracias por su atención.